Precisamente vamos a hablar de un aspecto que nos preocupa a todos, porque todos hemos escuchado titulares acerca de la quiebra de ese banco de Silicon Valley y, sobre todo, del temor a lo que eso pudiese suponer de un efecto contagio a los mercados españoles. A lo largo del día de antes de ayer hubo una caída bastante fuerte, principalmente en todos los mercados, también en España, en la banca española, que en teoría no tendría por qué contagiarse porque las condiciones de nuestra banca son muy distintas a las de ese otro banco que habría quebrado. Pero el miedo de lo ocurrido en el año 2008 sigue aún vigente y sí que se produjo cierto efecto contagio. Sí, hubo pánico en todas las bolsas europeas, desde luego en la española sobre todo, más en Milán que en Madrid, pero en Madrid fue espectacular, caídas del 10%, etcétera, ¿no? ¿Por qué cayó Silicon Valley? Porque Silicon Valley Bank era un banco especializado en startups. ¿Qué hacía? Cogía mucho dinero, cogía ese dinero y compraba letras del Tesoro. El Tesoro estaba encantado porque conseguía financiación y seguía financiando pues todos los gastos públicos en el que estaba inmerso. ¿Qué pasa? Que con la subida de tipos, esas letras del Tesoro, ese papel que había conseguido colocar, valía menos. El banco había comprado a 100 y valía 70. ¿Qué pasa? Que cuando necesitaba vender, tuvo pérdidas. Y entonces se produjo el caos financiero que todos conocemos. ¿Eso es extrapolable a otros bancos? ¿En España estamos mejor? Yo tengo mis dudas, porque todos los bancos españoles lo que han hecho ha sido sentarse encima de la deuda. Y estaba increíblemente bien, no hacían absolutamente nada, no consumían ningún riesgo, tenían letras del Tesoro que era súper seguro y les daban un interés pequeño pero seguro. ¿Qué pasa? Que ahora que han subido los tipos de interés, ese papel vale menos. ¿Qué pasa? Que tienen pérdidas dentro de casa. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? ¿Qué ha dicho el Tesoro? No pasa nada. Si tienes algún problema financiero, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tú me das ese papelito que vale 70 y yo hago como que vale 100. Te doy un préstamo por 100, disimulamos todos y le damos a la bicicleta para no caernos. Y de momento el mercado se ha tranquilizado. Ahora, ¿esa ha solucionado el problema? No. Los bancos tienen producto tóxico dentro de casa, en sus tripas, y los bancos españoles lo tienen también. ¿Los bancos europeos también? ¿Credit Suisse está bien? No, está fatal. ¿Deutsche Bank está bien? Está fatal. Esa es la situación. Yo estoy contento porque hoy la situación parece calmada, pero la realidad, lo que ha ocurrido es que hay una pelota de deuda espectacular y que todo el mundo que tiene deuda con un escenario de subida de tipos tiene un problema dentro de casa. Yo lo has expuesto perfectamente. Yo tiraría, por complementar lo que has dicho, por la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Sabes que hay un fondo de garantía de depósitos que cubre hasta $250.000 y bueno, con ese tipo de manejos, el préstamo y una garantía adicional, se han cubierto todos los depósitos de este banco. Quizás un barco, no sé si demasiado grande para caer o demasiado demócrata para perder dinero, pero lo cierto es que la medida arbitrada por la Reserva Federal es muy importante. Ronda, según algunos cálculos, los 15.000 millones de dólares. La reacción de la Casa Blanca y de la Reserva Federal, en el fondo, lo que quiere decir es que dice que los bancos van a tener que pagar, el conjunto de la banca va a tener que pagar con una serie de medidas, básicamente impuestos, estos fondos adicionales. Pero esos nuevos impuestos, ¿quién los va a pagar? Pues la gente, el común, digamos. Al final es casi un rescate de los pobres a los ricos, como pasa tantas veces en estas complejas cuestiones financieras. Hay otro aspecto de la política que es qué van a hacer los bancos centrales, porque claro, en Estados Unidos vemos que la inflación se resiste a caer, en España estamos viendo exactamente lo mismo, en Europa igual, y en teoría la política de los bancos centrales tiene que seguir esa senda que estaba marcada de subir los tipos de interés o de mantener altos los tipos de interés para refrenar Yo creo que ya no se van a inflación. Yo creo que ni la FED ni el Banco Central no está claro, de hecho no hay más que ver la reacción de cómo ha caído el Euribor. El Euribor ha caído de forma muy importante, yo creo, porque se está descontando una reacción contraria por parte de la política de los bancos centrales. Hombre, evidentemente, mientras se suban los tipos de interés, que hasta ahora parecía la absoluta prioridad para evitar un contexto de inflación generalizada, pues se da lugar a este tipo de situaciones, o puede
incrementarse el riesgo de este tipo de Claro, situaciones. entonces, ¿qué pasa? Que para mantener la estabilidad en el sistema financiero lo que vamos a mantener es el tipo de interés bajo. Bien, y entonces conseguimos cierta paz, le damos droga al toxicómano y se queda tranquilo. Eso sí, la inflación sigue creciendo. Claro. ¿Es el impuesto para los pobres? Sí. Sí. Y por cierto, la deuda cada vez más baja. Porque o sea que estamos solucionando el problema de la deuda vía inflación. Alucinante. Un segundo, José Carlos, porque para alumbrar más datos y también porque Beatriz Talegón está, como siempre, pacientemente esperando su turno, vamos a ver también la reacción de Joe Biden cuando compareció ayer en la Casa Blanca. Le preguntaron por varios aspectos, no parecieron convencer al 100% todas sus explicaciones y le dijeron antes de que se retirase, oye, no sabemos si esto va a ser suficiente. Oiga, sí, bueno, a lo mejor él no, tampoco da igual un poco lo que le digan, señor presidente. Y esta fue su reacción. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Bueno, recuerda un poco a Pachi López en las ruedas de prensa, ¿eh? Sí, un poquito más encorvado, pero sí. O con un poquito más de motivo Joe Biden que Pachi López. Por eso decía Pero le faltaba decirle a Joe Biden, ¿y a ti qué te importa? Que a lo mejor en este caso le dijeron oye y no oía, o eso parecía. Beatriz Talegón no quiso contestar acerca de si se puede temer un efecto contagio. Hombre, es que esa es un poco la expectativa, ¿no? Parece, como bien explicaba, y lo habéis explicado muy bien, que el miedo es el efecto contagio y sobre todo que la gente entre en pánico, que es lo primero que pasó allí, que la gente fue corriendo para intentar sacar su dinero en efectivo y por eso también la reacción rápida de la administración norteamericana para garantizarle a la gente que se quedasen tranquilos, que iban a poder acceder a la liquidez que ellos tenían en el banco, como bien señalabais, hasta $250.000, pero ahora todavía viene la siguiente parte. Ahora acaba de saberse hace unas horas que desde el Departamento de Justicia y la SEC van a investigar pues algo que es importante, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y cuál es la responsabilidad y de quién? Porque de repente no puede ser que el jueves caiga en bancarrota un banco y luego se suceda otro el viernes y luego otro el sábado, porque han sido 3 entidades financieras las que de repente han quebrado y previamente, hacía escasos días, los informes que se habían hecho principalmente de Silicon Valley eran positivos. Por lo tanto, aquí hay que depurar responsabilidades y ver realmente qué mecanismos de alerta existían, cuál era la situación real, que no es lo mismo que la declarada, sino la real, que volvemos otra vez a tener algunos problemillas con vender humo, ¿no? Y con dar el cuento de la lechera, dar por vendido el cántaro de la leche antes de que realmente esté lleno. Y ahora viene la parte interesante, ¿no? Ahora viene el entender qué ha pasado aquí, cuáles serán las consecuencias y sobre todo lo que va a venir después, porque con mucha probabilidad va a haber empleos que se van a terminar, estas personas que están trabajando en estos bancos, que son bastantes, probablemente se vayan a la calle, aunque de momento están garantizados sus salarios. En ese sentido, la ley en Estados Unidos es bastante firme y bastante fuerte a lo que se refiere a los trabajadores, a las nóminas que se les tienen que pagar, incluso aunque no haya liquidez, ¿no? Pero lo importante yo creo que es sobre todo el dilucidar por qué los directivos de la entidad vendieron acciones la semana previa al colapso, que este es un dato del que no se habla, pero aquí parece que alguien tenía información que hizo que se movieran determinados activos antes de que todo esto cayera. Entonces creo que vamos a tener mucho tema aquí para hablar durante las próximas semanas. Lo que me interesa es por qué se ha generado el pánico, porque es verdad que hay responsabilidad por parte de los directivos que vendieron acciones antes de tiempo porque sabían la que iba a ocurrir y también de los auditores que dijeron que las cuentas reflejaban la imagen fiel y se lavaron las manos como si no pasara nada, pero realmente el agujero que tenía el banco era de 2.500 millones de dólares, que no está mal, pero no era un súper agujero. Sin embargo, eso generó un pánico suficiente como para retirar depósitos de 40.000 millones en 10 horas. ¿Y eso por qué? Eso para mí es lo apasionante. ¿Qué es lo que detonó el pánico que generó la obsesión de todo el mundo para retirar el dinero? Hombre, yo creo que evidentemente la experiencia que todos hemos vivido en el año 2008 ha sentado un precedente, ¿no? Y el miedo de pensar, ahora mismo creo que también hay una desconfianza grande y la población en Estados Unidos, bueno, como en todas partes, pero en Estados Unidos está ahora mismo en una situación creo que muy polarizada, de mucho descrédito
hacia lo institucional, hacia lo que antes se entendía que no podía pasar. Creo que en 2008 se rompió una gran confianza con el sistema financiero, no solo en Estados Unidos, a nivel global, y lo que hemos vivido en los últimos años. Tampoco hay confianza en las instituciones y, de hecho, Biden, como presidente de gobierno, la administración Biden como institución, también ha perdido muchísima confianza. Creo que es normal que la gente, ante la primera señal, haya salido despavorida a intentar recuperar su dinero y meterlo debajo del colchón. O sea, yo creo que es comprensible, porque el crédito de las instituciones desde la sociedad está realmente dañado. Después de la pandemia, después de lo que está pasando con la guerra, Biden está realmente debilitado y está demostrándose además que la administración en sí misma carece de una legitimidad propia, ¿no? Yo creo que cada paso que están dando los demócratas es pegarse un tiro en el pie. Yo creo que están hasta los propios demócratas deseando que Biden se vaya, no sé, por ahí de jubilación, ¿no? Bueno, exacto, jugar al golf. Y desde luego, Biden, sin contestar a las preguntas, desde luego no tranquiliza absolutamente nada. Claro. Bueno, yo estoy contigo, Beatriz, en el sentido de que la experiencia de la crisis de 2007-2008, bueno, pues la tenemos muy reciente y hay una cierta desconfianza hacia el sistema financiero. Y hay razones para ello, es decir, los bancos están siempre en una situación de cierto equilibrio inestable, puesto que el propio negocio bancario consiste en financiarse a corto plazo y hacer préstamos más a largo plazo. Hay un cierto descalce de plazos, que así se llama, y si el sistema funciona es porque en general la gente sigue confiando en el sistema bancario y no retira de forma desordenada los fondos. En cuanto eso ocurre, pues no solamente los bancos que están más comprometidos, sino hasta cierto punto todos están en ese equilibrio inestable, ¿no? Por eso una chispa, realmente 2.500 millones de dólares, como decía Luis, pues tampoco es una cantidad tan importante, ¿no? Y es curioso que haya despertado ese pánico bancario, ¿no? Pero una pequeña chispa pues puede hacer que se corra por todo el sistema bancario. Ojo, porque os veo que estáis, y a mí siempre me gusta que estéis intercambiando opiniones de forma bastante educada. No sé, bueno, educadas vais a estar siempre, pero seguro que más acalorados cuando hablemos de este otro asunto al que vamos a ir en unos instantes. Expulsado un diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados por negarse a hablar en otro idioma que no sea el catalán, por no hablar en español, que es la lengua en la que tiene que estar representada, la lengua del Congreso de los Diputados. No estamos hablando, por cierto, del Senado, sino del Congreso de los Diputados. De este tema hablaremos en unos instantes y además repasaremos toda la actualidad de la Cámara Baja. Pero antes vamos a intentar tranquilizar, porque siempre que hablamos de actualidad económica, mucha gente, pues lo que, como estamos explicando, teme es un efecto contagio. Y esta mañana en 7 al día, Luis Losada, habéis tenido a un economista, Alberto Iturralde, que ha intentado tranquilizar. Ha dicho que la situación, evidentemente, en Estados Unidos es para que se lo piensen, como bien estabais explicando, si las auditorías han fallado, si hay directivos que han dedicado a vender ciertos títulos. Algo se sabía y no se hizo, pero que en España, de momento, nuestro sistema bancario no tiene por qué estar en peligro. El problema es que se está trayendo a España esa información como que va a contagiar, ni más ni menos que también a la banca española, y va a suceder lo mismo, todo se va a quebrar. En Europa hay bancos que están muy mal, Credit Suisse está fatal, y de hecho, tanto el Silicon Valley Bank como Credit Suisse en Europa tienen unos gráficos en su cotización que evidencian que desde dentro las directivas saben que están mal. Y si miramos la cotización de Silicon Valley, venía cayendo desde primeros del año 2022. Luego, efectivamente, había algo tóxico dentro de la entidad que ya se conocía dentro de la entidad. Si miramos los gráficos de los bancos europeos, hay muchos que tienen unas tendencias alcistas que evidencian que ahí no hay un problema. Cada banco tiene su tipo de negocio. En el caso de Silicon Valley era súper arriesgado. Sí. Y oye, puedes quebrar y no pasa nada. En España lo rescatamos entre los ciudadanos. Entonces, si tienes al Estado cubriendo a los bancos de esa manera, no tienes el riesgo que hay en Estados Unidos.